Vale, sí. Tenemos. Bueno, bienvenidos a la versión 2024 del Seminario de Estrategia Estadística. Hoy tenemos el gusto de recibir a Manu Sáenz, que está terminando de hacer un postdoc acá y después de trabajar un año. Lamentablemente se lo mandó el perro, por suerte para él. No sabemos. Queremos tratarlo de la charla mejor que lo que lo ha tratado alguna gente del país. Y bueno, muchas gracias Manu por venir, por aceptar dar esta charla. Hoy yo te voy a Buenos Aires a dar un curso un poco sobre estas cosas y nos va a hablar sobre límites de alta dimensionalidad en GLM bayesianos. Bueno, antes de arrancar igual les quiero agradecer a todos. La verdad que son un grupo muy lindo. Un año lleno de desafíos y todo, pero la verdad que nada, estoy muy contento de haber venido acá y haber estado con ustedes este tiempo. Y por ahora me voy a Inglaterra sin nada de financiamiento, no voy a invitar a nadie, pero sepan que apenas tenga algún peso para compartir van a recibir invitaciones y si quieren venir, bueno, nos cruzaremos por allá o por acá, de todas maneras, ¿no? Va a organizar un club en 2 años, así que... Nos vamos a llorar, Manu. Bueno, esta es una charla que no vi nunca, de un trabajo que era el que se suponía que iba a contar el año pasado. ¿Vieron cuando uno cree que todo está cerrado y solo faltan un par de detalles técnicos y después se da cuenta que en realidad está todo mal? Bueno, esta es un poco la revancha. Ahora creemos que está bien. De hecho, tenemos simulaciones, todo más o menos coincidido. Sí. Hay una película extraordinaria, francesa, exactamente sobre este tema. Una muchacha brillante del Economía Superior, que en la exposición de su tesis, 3 de esos arrebatadores levantan la mano y le dicen aquí hay un error y ahí empieza a decir. Esa es la película. Es la pesadilla que todos los que hemos terminado un doctorado hemos tenido varias veces. Bueno, por suerte no estaba defendiendo una tesis y la vez anterior lo que hice fue en la última semana cambiar y contar otro trabajo. Bueno, ahora creo que está bien, espero que nadie se encuentre errores, pero si los encuentran mejor señálenlo, que es mejor descubrirlos entre amigos que con gente desconocida. Bueno, lo que voy a contar un poquito es unos teoremitas que describen... En realidad este título no es muy honesto, pero era el título que teníamos para el trabajo hasta ahora, porque dice límites de alta dimensionalidad de GLM bayesianos, modelos lineales generalizados bayesianos. Lo cual es cierto, lo que estudiamos es eso. El tema es que después para corregir los errores fuimos metiendo hipótesis que fueron un poco machacando qué familias de modelos le podemos aplicar, y al final se reduce a regresión lineal, regresión logística, multinomial, y creo que hay algún ejemplito más que estamos trabajando. Pero no sé si tiene mucho sentido llamarlo GLM, como en general parece que despedimos todo y al final no están así. Les voy a mostrar igual cuál es la hipótesis que nos mata todo, que nos resolvía el problema técnico. Quizá la podamos levantar en algún momento y hacer que sea un poquito más general. Bueno, esto es una colaboración con Jean Barbier y Praghi Azur. Jean Barbier fue el profesor con el que hice el postdoc anterior en Italia. Y Praghi Azur es una profesora que conocimos en una conferencia, hablamos de un trabajo, y ella se acercó y nos dijo, che, yo en mi doctorado estudié regresión logística en altas dimensiones, la perspectiva clásica, como que llegaron a resultados interesantes, bla. Y con las cosas que habíamos hecho nosotros, se aproximó y dijo, ¿no podremos tratar de entender la versión bayesiana de este problema? Y ahí fue cuando empezó un poco de ida y vuelta que resultó en este trabajo. Así que un poquito la motivación fue tratar de entender cómo se comparan los límites de alta dimensionalidad en modelos lineales generalizados, pero desde una perspectiva bayesiana. Bueno, lo que les decía es, ellos en el doctorado con Emmanuel Candés estudiaron el análogo de estos resultados, pero para la versión clásica. Siempre que esté hablando de altas dimensionalidades, límite de altas dimensionalidades, significa que en el fondo
hay dos parámetros que se van a estar yendo infinitos juntos, de tal manera que uno es proporcional al otro. Uno es el número de parámetros que tenemos en el modelo, que es P, y el otro es el número de observaciones que tenemos en el modelo, que es L. Y lo que vamos a pensar es que estas cosas van a ir creciendo y que crecen de tal manera que el cociente entre ambas cantidades converge a algún número kappa que es mayor que 0. Lo que mostró en este trabajo es que varias de las cosas que a partir del estudio del problema, esto a veces también se lo llama límite proporcional, a partir de los límites no proporcionales, en realidad no son tan ciertas. Ella lo que decía es, en el abstract incluso, que uno normalmente en un curso de estadística le dicen, bueno, si uno tiene entre 5 y 10 veces número de observaciones versus parámetros del modelo, entonces más o menos valen los resultados clásicos del régimen no proporcional, y un poco se olvida, y un montón de paquetes de software y técnicas que se usan en la práctica usan eso como hipótesis de trabajo, y lo que ella muestra es que incluso en ese tipo de regímenes hay un montón de intuiciones que se rompen en este límite de alta dimensionalidad, en este límite proporcional, como que, por ejemplo, el estimador de máxima verosimilitud en el límite es sesgado, pues que el logaritmo del ratio de verosimilitudes no converge a un chi cuadrado y las estimaciones de varianza del estimador de máxima verosimilitud en realidad son más grandes de lo que uno cree. Bueno, entonces la idea de lo que queríamos hacer nosotros era tratar de entender este mismo límite, pero ahora en un contexto de inferencia bayesiana. Hay un par de cosas que también, intuiciones generales que se rompen en los límites de alta dimensionalidad de modelos bayesianos, que cuando uno no está en un régimen proporcional, medio que los da por dados, como que, por ejemplo, la media de la medida posteriori no converge al estimador de máxima verosimilitud cuando el número de observaciones crece. Básicamente, ¿por qué no se da esa convergencia? Porque al ir aumentando junto con las observaciones la dimensionalidad del estimador, es como que se te escapa el estimador de máxima verosimilitud. Terminás yendo a otra cosa. Y por la misma razón es que tenemos también que el efecto del prior sobre la medida posteriori, no básicamente si uno está viendo el límite de muchas observaciones de un modelo bayesiano, tiene que, al ir aumentando el número de observaciones, es como que el peso de la verosimilitud va creciendo, mientras que el prior está fijo, con lo cual en el límite es como si no tuviéramos el prior, y en definitiva lo que nos termina pasando es que la verosimilitud se come al prior, y entonces el estimador bayesiano se parece mucho al estimador clásico. Bueno, acá, como la dimensionalidad va creciendo, el peso que uno le va asignando a la medida a priori va creciendo también, porque la medida a priori se va aplicando a algo que va creciendo en dimensión. Bueno, entonces, estas relaciones dejan de cumplirse, y en particular es importante todo el tiempo. Básicamente en este límite de alta dimensionalidad, en este límite proporcional, tenemos que, de alguna manera, medio intuitivamente lo que está pasando es que no tenemos infinita información. Es como que tenemos un límite de muchas observaciones, pero en donde nuestra información es relativamente baja porque la dimensionalidad de lo que queremos estimar también es algo. Entonces, el efecto que puede tener un prior bien elegido en este tipo de límites es muy alto. Por ejemplo, acá tengo el gráfico para un problema distinto, que es el problema que conté el año pasado, pero no se lo recuerdan, seguramente. No importa el detalle de cómo es este problema de diferencia, pero lo importante es que uno puede mostrar cuál es el error cuadrático medio del estimador de máxima verosimilitud y compararlo con el error cuadrático medio de un estimador bayesiano con un prior bien elegido. Básicamente, este prior, en este caso de la figura, es un prior que se elige de tal manera que tiene una probabilidad positiva de cada coeficiente ser 0. Con lo cual, incorporando mucha información que en el estimador de máxima verosimilitud no está. Y eso hace que la eficiencia de la inferencia sea mucho mejor en el estimador bayesiano, al haber seleccionado el prior bien. Bueno, entonces lo que queremos hacer es
En este límite en donde se rompen algunas de estas intuiciones, tratar de estudiar los modelos lineales generalizados. Básicamente lo que tenemos son observaciones que se construyen a partir de agarrar las variables independientes correspondientes a cada observación y hacer el producto interno con algún vector fijo que es B de estrella, que es el vector fijo al cual le queremos realizar inferencias, el que queremos estimar. Y las observaciones vienen de aplicar una función no lineal que puede incluir alguna variable aleatoria E que representa el ruido que tenemos dentro de las observaciones. Entonces, la log verosimilitud para el modelo, va a haber un montón de errorcitos y tiene que ver un poco con esto de que lo estuve haciendo medio contramarcha con levantar el departamento y todo. Por ejemplo, siempre que vean una N mayúscula, eso es en realidad una N minúscula, es el número de observaciones. Tiene que ver con dos notaciones que a veces mezclamos. Pero bueno, la log verosimilitud, entonces, es la log verosimilitud de modelos lineales generalizados canónicos. Acá lo presento como si fuera súper general, después cuando les muestre las hipótesis que tenemos que asumir, ahí es donde nobleza obliga, decimos, esto en realidad no aplica a todo lo que querríamos, sino a ciertos ejemplos particulares. Pero bueno, en definitiva tenemos entonces que la medida posterior es la log verosimilitud de un modelo lineal generalizado canónico con algún prior, en donde el prior asumimos que está factorizado para cada una de los parámetros del modelo. Es decir, hay una para cada uno. Hay una para cada parámetro y es independiente de los demás parámetros. Obviamente después esto no es independiente entre sí porque la verosimilitud lo mezcla todo. Y, bueno. Y después Zn es la constante de normalización del problema. En general, como pasa en medidas a posteriori genéricas en altas dimensiones, típicamente es muy difícil calcular muestras de esta medida, porque es una medida en alta dimensión, en donde para poder calcular... ¿Cómo andás? Bien, pasó bien la noche. Me dieron para dormir. En general, de forma exacta, Y ahora y tener una normalización de suficiente precisión, eso es algo que no se puede hacer. El tipo de modelos que vamos a estudiar igual son modelos que son log cóncavos. Significa que la log verosimilitud es una función cóncava y que además cada uno de los priors, que son los mismos para cada coordenada, va a ser también una función log cóncava. Significa que es una exponencial aplicada a una función cóncava. En esos casos, Markov Chain Monte Carlo converge bien y este tipo de medidas no son tan difíciles de demostrar. Eso nos va a permitir después tener simulaciones de muestras de la medida y compararlas con los resultados de los teoremas que tenemos. Bueno, hay bastante bibliografía al respecto. Destaco las primeras dos citas, que son estos trabajos que digo de esta coautora que tenemos, en donde describe el problema clásico para el estimador de máxima verosimilitud. Después existen caracterizaciones de los errores de los modelos lineales generalizados. Siempre, obviamente, acá pongo como error asintótico para GLM sin incongruencias, pero en realidad hay un montón de hipótesis técnicas que puedes, al igual que tenemos nosotros. Imposible mostrar algo sin restringir un poco el contexto. Pero bueno, en definitiva, hay algunas caracterizaciones sobre los errores asintóticos, hay algunas caracterizaciones de formas eficientes de muestrear estos modelos, incluso en el caso en que el modelo no sea lo cóncavo que es el nuestro. Y después tenemos con otros coautores un trabajo sobre regresión lineal en modelos no cóncavos también. Y que de hecho varias de las técnicas, como la maquinaria más técnica, va a hacer un poquito una adaptación de cosas que desarrollamos acá, pero en este contexto que es mucho más difícil. Bueno, y las cosas que vamos a querer lograr en este trabajo son, primero, entender el desempeño del estimador bayesiano, eso es entender cuál es el error en el límite de alta dimensionalidad, pero además queremos ir un poquito más lejos, porque ese tipo de resultados, en otros contextos que no son exactamente el nuestro, ya se tenían. Lo que queremos también es describir asintóticamente cómo se comporta la medida a posteriori en este tipo de modelos. Es decir, lo que vamos a tratar de caracterizar es, si agarramos
una cantidad finita de coordenadas de la medida del estimador bayesiano, cómo se comporta en distribución dentro de este límite de dimensionalidad. Para un toque, ¿no? Sí, no, uno, porque Dale, dale. en pantalla estaba mirando. Bueno, pero entonces, conclusión que perseguimos número 1 es tener una caracterización del error del estimador bayesiano. Pero además queremos entender en distribución cómo se comporta ese estimador bayesiano. Entonces queremos ir un poquito más lejos. Ahí va. Ahí vamos a hacer esto, ocultar. ¿Sí? Un segundo. Ahí debería. Dale. Bueno, no voy a discutir una por una de las hipótesis. Simplemente quiero decir que hay una hipótesis muy fuerte que es completamente necesaria para el tipo de cosas que hacemos, que es pedir que todo sea log cóncavo, porque usamos varios resultados de concentración de medida y control de varianza en medidas log cóncavas. Después hay otra familia de hipótesis que son las hipótesis de suavidad, que significa que las funciones que aparecen son funciones derivables, creo que la tercera derivada continua y acotada. Eso es bastante fuerte. Eso básicamente nos dejaría afuera, por ejemplo, la regresión logística. Esto en realidad es una hipótesis técnica, después lo que tenemos es un levita en donde decimos, lo que mostramos es que podés aproximar estas funciones si no cumplen estas hipótesis de suavidad, puedes aproximar por funciones suaves y tomando el límite en un parámetro que te mide qué tan buena es la aproximación esa, bueno, puedes tomar ese límite y está bien, y siguen valiendo los resultados. Con lo cual, esto es más que nada para pasos intermedios de las pruebas. Y la que nos mata muchos ejemplos es esta otra hipótesis, que tiene que ver con controlar parte de la log verosimilitud para poder tener momentos exponenciales finitos de ciertas cantidades que tenemos que controlar. O sea, es algo bastante técnico. Esta es la forma en la que encontramos. No creemos que sea para nada algo natural del problema, simplemente el parche que le pudimos dar al trabajo para que al menos aplique a varios de los problemas que nos interesaban. Bueno, y en el corazón de los resultados que mostramos están este conjunto de ecuaciones no lineales, que son, es un sistemita de 6 ecuaciones y 6 parámetros, en donde las funciones que definen, o sea, los lados derechos de las ecuaciones no lineales, están todas expresadas en términos de problemas de inferencia de dimensión 1. Estas ecuaciones se las suele llamar ecuaciones de punto fijo por relaciones con otras perspectivas de entender el problema. Pero básicamente lo que mostramos es que existe este sistemita de ecuaciones no lineales, tales que las soluciones a estas ecuaciones no lineales nos dan parámetros que describen cómo se comporta la medida a posteriori del problema. Entonces tenemos un primer juego de ecuaciones, que son estas tres, que están en función de una medida posteriori de dimensión 1 con esa log verosimilitud y el mismo primer del problema. Después voy a discutir un poquito de qué significan estas medidas a posteriori de dimensión 1. Después tenemos otro juego de tres ecuaciones. Fíjense que estos parámetros C1, C2 y C3 aparecían como parámetros en la log verosimilitud de las primeras tres ecuaciones. Y los parámetros de las primeras tres ecuaciones aparecen como parámetros un poquito escondidos dentro de la definición de esos dos titas, dentro de los problemas de inferencia que definen el segundo juego de tres ecuaciones. Entonces lo que tenemos son como un par de tres ecuaciones cada uno, en donde cada uno de los parámetros que aparecen en unas ecuaciones aparece después en las otras ecuaciones. O sea, son como un juego de dos ecuaciones que interactúan entre sí. Y básicamente lo que tenemos es que esto de vuelta es equivalente, las cosas que aparecen acá son como valores medios respecto de
otro problema de inferencia de dimensión 1. Bueno, y los resultados principales que tenemos son los siguientes. Son que, si tenemos que, acuérdense que el primer juego de ecuaciones, los parámetros eran dB, CB, CB de estrella. Esas tres cantidades describen los límites de la norma de las muestras respecto de la medida posteriori, la norma del estimador bayesiano de la medida posteriori y el producto interno entre el estimador bayesiano y el vector al cual le quiero realizar inferencia. Entonces, al caracterizar estos límites, esto inmediatamente nos describe cuál es el error cuadrático medio del estimador bayesiano en el límite de altas dimensiones. Pero como les decía, queríamos ir un poquito más lejos y además describir también cómo se comporta en distribución el límite del estimador bayesiano en este problema. Y de vuelta, fíjense que lo que mostramos es, para cualquier conjunto fijo de finitas coordenadas del estimador bayesiano, de la medida posteriori, cada una de las coordenadas converge en distribución a un límite y es asintóticamente independiente del resto de las coordenadas, y ese límite lo tenemos descrito de forma explícita como una esperanza respecto de uno de los dos. Vieron que les dije que las ecuaciones eran dos juegos de 3 ecuaciones cada uno, y cada uno estaba asociado a un problema de inferencia de dimensión 1. Bueno, uno de estos problemas de inferencia te describe los límites del estimador bayesiano. Pero para saber cuál es este problema de inferencia, necesitas conocer bien los parámetros C1, C2 y C3, que los tenés que obtener resolviendo estas ecuaciones no lineales que aparecían antes. Bueno, el ejemplo... Para que no entendí una cosa, que cuando tú pones que Z es una normal estándar, quiere decir que eso son variables aleatorias. ¿Cómo? Ese cociente es una variable aleatoria. Porque Z es una variable estándar, entonces Z. Estas MK son variables aleatorias, sí. Porque el estimador bayesiano es una variable aleatoria que es medible respecto de las observaciones y el ruido de las observaciones, ¿no? Entonces eso sería como una especie de mezcla de opciones. No, es como un tilting cuadrático respecto del prior, en donde ese tilting es más fuerte o más débil en función de estos parámetros que tenés que resolver en las ecuaciones. Porque en el fondo ahora lo voy a discutir un poquito, esto es como un problema de sacarle ruido gaussiano a una coordenada del vector de parámetros. Bueno, uno de los ejemplos de las cosas que podemos escribir con esto es el ejemplo de regresión logística. Como les decía, en regresión logística, una de las funciones que necesitamos que sea suave no es suave, pero lo que mostramos es que la podemos aproximar. Básicamente esa indicadora la podemos aproximar a una función suave, parametrizada por un parámetro delta, que cuando tomamos el puntual, a la indicadora que aparece realmente en nuestra log verosimilitud. Y tenemos un lemita que nos dice que efectivamente, si tomamos el límite de alta dimensionalidad del problema aproximado y después el límite de la aproximación haciéndose cada vez mejor, ese límite es lo mismo que el límite de alta dimensionalidad del problema real. O sea que efectivamente, por más que el ejemplo de interés no caía dentro de los resultados lo siguen describiendo a partir de esta aproximación. Bueno, y les dije antes, estos dos juegos de ecuaciones no lineales tienen asociados cada uno un problema de inferencia. En particular, el primer juego de ecuaciones no lineales, se los muestro de vuelta, era un problema con una log verosimilitud cuadrática en donde aparecía el prior real que tenía nuestro modelo. Las esperanzas que aparecen en esas ecuaciones son, en definitiva, esperanzas respecto de la medida posteriori de un problema de una dimensión, en donde lo que tenemos es que la observación que disponemos es una coordenada del vector que estamos queriendo estimar, pero corrupta con un ruido normal.
O sea que uno de los juegos de ecuaciones no lineales está descrito a partir del problema de inferencia de sacarle el ruido normal a los parámetros del modelo. Y el otro juego de ecuaciones no lineales está asociado a un problema de inferencia en donde lo que estamos haciendo es regresión logística sobre un parámetro que ahora tiene un prior normal. Y, bueno, básicamente es eso. Es regresión logística, pero en dimensión 1. Ahora voy a contar un poquito la intuición de por qué aparecen estos problemas y por qué tendríamos que la medida a posteriori en el límite de altas dimensionalidades, muchas de las cantidades relevantes se comportan en términos de problemas de una dimensión. Pero antes de eso quiero contar un par de conclusiones simples. Estas cosas las estamos terminando de hacer ahora, así que no es que explotamos los resultados al máximo, pero algo que se ve más o menos fácil de las ecuaciones es que uno tiene ciertos límites que puede tomar y ver que las cantidades que le resultan son positivas o cero. Y uno puede ver que, fíjense que no lo mencioné mucho, pero en el ejemplo de regresión logística introdujimos un parámetro nuevo que es lambda, que tiene que ver con la relación entre lo que estoy queriendo estimar y el ruido SE. Cuanto más grande es lambda, estoy viendo mejor lo que me interesa, y cuanto más chiquito, está predominando el ruido y las observaciones que tengo son de mala calidad. Entonces, tres límites que podemos ver para el error cuadrático medio en este modelo de regresión logística. Uno es el límite en donde la intensidad de la señal que tengo en mis observaciones se ve infinito. Eso significa no tengo ruido en las observaciones que estoy viendo. Y uno lo que podría pensar es que si sin ruido, quizás uno puede realizar inferencia perfecta. Pero el hecho es que para cualquier valor de etapa, la relación entre parámetros que quiero hacer inferencia y número de observaciones que dispongo, por más buena que sea la calidad de tus observaciones, siempre vas a cometer algún error. El error cuadrático medio es mayor a 0. También uno puede pensar lo contrario. Bueno, fijo la calidad de mis observaciones. Fijo un lambda. Eso significa que la relación entre mis observaciones y el ruido está fijo. Y después lo que hago es aumentar el número de observaciones. Creo que acá me confundí. Esto tendría que ser capa yendo a 0, estos límites. Acá era Capa era P sobre N. Sí. Uno pensaría, si dispongo de más observaciones, infinitas observaciones, quizá puedo hacer inferencia perfecta. Pero el hecho es que no. Es que si uno tiene algún tipo de ruido presente en las observaciones, no importa cuántas observaciones tengas, vas a lo sumo llegar a cierto error cuadrático medio límite que va a ser positivo. Para tener inferencia perfecta, lo que necesitamos es alguna combinación de los dos límites que aparezcan juntos. Es decir, necesitamos que la calidad de las observaciones sea infinitamente buena, o sea que el ruido lo podamos despreciar, y además disponer de infinitas observaciones. Solo en ese caso llegamos a algo que asintóticamente es una inferencia sin error. Pero en el fondo, si tú tienes infinitas, el hecho de que tengas infinitas observaciones, quiere decir que tu relación entre observaciones y parámetros de alguna forma se va mejorando a medida que va. Se va mejorando, pero a posteriori del límite de dimensión alta. No es exactamente lo mismo que dejar fijo, ¿no? Claro, no es exacto. Pero quizás hay un elemento de información que juega ahí en esa expresión. Pareciera ser que hay algo de ese estilo dando vueltas. Bueno, y algo que hicimos en las últimas semanas fue agarrar y decir, bueno, tenemos resultados teóricos, veamos, dado que las medidas a posteriori y cóncavas con Markov Chain Monte Carlo las podemos mostrar, bueno, chequemos que los parámetros están dando bien, que podemos resolver las ecuaciones no lineales y que las soluciones que nos dan se condicen con los parámetros reales del problema. Básicamente los tres parámetros que comparamos son estos tres parámetros que se acuerdan que
habíamos dicho que teníamos un resultado que decían que estos 3 parámetros nos daban el límite de normas de las muestras, norma del estimador y el producto interno entre el estimador y la señal que estamos tratando de inferir. Y bueno, no son las mejores simulaciones del mundo porque las hice en Colab y con un tiempo relativamente cortito, pero nos dan esto. Acá presento una tablita, pero tenemos varios puntos de comparación, nos dan relativamente bien. Incluso tomando un parámetro de aproximación, acuérdense que para simular regresión y logística necesitamos aproximar con ese parámetro de suavidad. Para que me converja en cuestión de minutos y no horas, tuve que usar delta 0.1, que es chico, supongo, no sé. Pero aparentemente es relativamente bueno, al menos para que las cosas coincidan todas dentro del error estadístico que tengo. Bueno, y después empezamos a tener algunos gráficos tratando de ver cuáles son estos límites que yo les decía, si fijamos lambda y kappa se va a 0, entonces el error cuadrático medio debería tener un límite. Lo que estamos queriendo hacer es tener estimaciones de todas esas cantidades. Ese es el trabajo. Ahora, si hay un poquito de tiempo, quisiera quizás aprovechar 10-15 minutos y contar un poquito alguna de las ideas de cómo trabajamos, cuál es el tipo de ideas que usamos. A grandes rasgos lo que hacemos es pensar en la medida posterior y como si fuera un problema de mecánica estadística. Básicamente lo que hacemos es agarrar el teorema de Bayes y pensar la log verosimilitud como si fuera un hamiltoniano, que en definitiva lo es el exponente de una medida de probabilidad, y pensar el prior como si fuera un campo magnético aplicado sobre cada coordenada, y llamando a las cosas de esta manera, uno puede pensar que eso en realidad es un sistema de spines, en donde, bueno, el spin es continuo en vez de +1 - 1, como en un problema de mecánica estadística normal. Pero pareciera que no agregamos nada, ¿no? Al decir eso. Bueno, sí, llamalo como quieras, llamalo José, si querés a la log verosimilitud. Pero el problema es el mismo. La gracia es que en estos problemas de alta dimensión, en donde tenemos que la dimensionalidad del problema sea infinito, en muchos casos, no en todos, de hecho hay varios intereses en donde no, y esa es una pregunta abierta de cómo manejar las cosas con distintos escalamientos, la log verosimilitud crece de forma proporcional a la dimensionalidad del problema. Y ese es el ámbito en donde se desarrolló la mecánica estadística, básicamente. La mecánica estadística se desarrolla como una serie de herramientas medio heurísticas de la física para estudiar medidas en donde tenemos hamiltonianos que los queremos estudiar en un límite de dimensión alta, en donde el hamiltoniano crece linealmente con la dimensión del problema. Y entonces, básicamente cuando tenemos esta situación... Sí. ¿Y cuál es el sentido de los parámetros en este caso, cuando estás viendo desde el marco de la mecánica? Ahora, si querés, lo comento un poquito. Básicamente, cuando tenemos efectivamente esta situación de que la log verosimilitud crece de esta manera con la dimensionalidad del problema, entonces no es solo un cambio de nombre. Efectivamente, estamos teniendo una fenomenología similar, porque estamos teniendo que, en definitiva, son medidas que escalan de la misma manera que las que aparecían en mecánica estadística. Entonces, la gracia es que cuando estamos en esta situación podemos reciclar 150 años de mecánica estadística y no tener que arrancar de cero. Eso significa, hay un montón de intuiciones de cuáles son los parámetros relevantes en estos problemas, hay un montón de intuiciones sobre cuándo esos parámetros se tienen que concentrar, cuándo no, cuándo nos van a aparecer transiciones de fase, cómo estudiar esas transiciones de fase, cómo se comportan estas medidas en dimensión alta. Hay toda una maquinaria que se fue desarrollando que de repente se puede aplicar en estos problemas de diferencia. Y eso es un poco lo que hacemos en este trabajo, es, en definitiva, pensar este problema, que es un problema de estadística, como si fuera un problema de mecánica estadística, y usar varias de las técnicas desarrolladas. En particular, una de las técnicas que usamos es el método de cavidad, que es una forma de iterar respecto de la dimensión del problema. Básicamente lo que hacemos es relacionar los valores medios respecto del posterior
con un valor de dimensión fija n y relacionarlo eso con terminan en el fondo de extensión al hacer este tipo de iteración. Acá por razones que no voy a contar, uno lo que tiene que hacer es dos de este tipo de inducciones en el fondo. Una para el número de observaciones y otra para la dimensionalidad del vector que uno está tratando de estimar. Y ahí es donde aparecen entonces los dos problemas de diferencia. Uno que es una especie de regresión logística en dimensión 1 y el otro que es una especie de problema de diferencia en donde queremos quitarle el ruido normal a una de las coordenadas del problema. Y lo que uno hace cuando usa este método de cavidad es darse cuenta que existe este tipo de relación entre los valores medios en la dimensionalidad completa del problema y el problema de dimensionalidad reducida. En definitiva, si uno quiere tomar valor medio en el problema de dimensión completa, uno puede pensar en términos de la medida de dimensionalidad reducida en 1. Pero lo que tiene que hacer para que efectivamente esos valores medios sean el mismo es hacer un tilting. Acá el puntero no funciona porque rebota en la tele. Pero se dan cuenta que en el fondo lo que tenemos es que le estamos tomando, aparece como si fuera una derivada, ¿no? Tomar esperanza respecto de esto es lo mismo que tomar esperanza respecto de esa medida con la O chiquita, que es dimensionalidad reducida, pero tenemos que agregar un tilting para corregir, que sería como la derivada entre las dos medidas. Y bueno, entonces una vez que uno se da cuenta de esto, tiene que entender cómo se comportan en el límite las distintas variables aleatorias que aparecen en ese tilting ahí adentro, ¿no? En particular mostré el problema de dimensionalidad reducida que aparece cuando uno extrae una observación porque es bastante más simple. En ese caso, las cosas que aparecen en el tilting son cantidades de este estilo. La observación que uno extrajo, el xn, producto interno con la señal, los parámetros que uno está queriendo inferir, y con k muestras de la medida posteriori en el problema reducido. ¿Y cuál es la gracia? Que, como en el problema en donde uno extrajo la última observación, en la medida posteriori no aparece esta observación xn, entonces estas cantidades no son tan difíciles de analizar dentro de esa medida. ¿Por qué? Porque la medida posteriori en el problema reducido es independiente de estos vectores xn. Y entonces, bueno, uno tiene cierta esperanza de poder calcular cómo se comportan estos productos internos. Y última idea que me gustaría contar es que, bueno, no quiero contar esto. Simplemente haciendo unas identidades algebraicas con series geométricas medio simples, lo que termina haciendo uno es poder reducir, usando la relación anterior, la esperanza en la medida completa a una combinación de muchas esperanzas en la medida de dimensión más chiquita. Y después entendiendo cómo se comportan todas las cosas dentro de esta medida de dimensión más chiquita, obviamente después ahí hay un montón de pasos técnicos como controles de momentos exponenciales, mostrar, acotar varianzas de cosas, un montón de resultados chiquititos, pero luego usando todos esos resultados técnicos, uno básicamente lo que termina haciendo en el fondo es empujando la convergencia dentro de esta medida en dimensionalidad reducida, y eso le termina dando el problema de esta diferencia que aparece, es un problema de diferencia de dimensión 1. Y eso es un poco lo que hacemos en el trabajo. Un comentario. Esta forma de hacer las cosas lo estoy contando como si fuera una forma clásica, pero en realidad la desarrollamos en el trabajo anterior para la regresión lineal. Hay otras técnicas que se usan que sirven en otros contextos, que son tipo técnicas de interpolación o otras técnicas. Y si se quedan con ganas de leer algo del tema o les dio intriga algo, les dejo algunas referencias más o menos generales
nada, de todas estas herramientas de mecánica estadística para inferencia. Esa es toda la charlita, fue un poco corto, un poco rápido. No sé. Bueno, preguntas, comentarios. A mí no me queda claro o sea, pensando como pines, cuál es tu espacio de pines. O sea, porque veo ahí algo como una especificación, eso creo. No, cada esquina está en R. Son todas medidas que tienen densidad respecto de acá. Eso es básicamente una densidad respecto de porque lo que necesitamos es que sean medidas de cóncavas, que son medidas en RN. Los espines discretos no funcionan. Ahí, no solo el final, voy a decir cuando aparece algo que me parece que es una especificación. Acá o sea, lo que estás teniendo arriba, esencialmente, es una integral. Me suena muy parecido a una especificación que esencialmente es tener que integrar, o sea, para calcular la medida ahí. Todas esas son integrales en el fondo. Tienes que integrar la especificación respecto a la función de borde posible, o a una función de borde posible en una caja, fijando la dimensión, con respecto a las funciones de borde posible que puedes poner. No, pero acá fíjate, vos estás pensando de forma muy geométrica. Acá no es que tenés espines organizados en cierta geometría. Acá tenés coordenadas, que en principio no tienen ninguna geometría especial entre sí. No, está bien, pero las coordenadas me imagino como poner, o sea, fijar las coordenadas de n es como poner las cajas, digamos. Poner el lambda. Pero el borde te aparece porque tenés una geometría. Si no tenés. Acá, si querés, la geometría es el grafo completo. Con lo cual no hay borde. Están todos interactuando con todos. Bueno, falta el cacho, ¿no? Que haga las preguntas. Levante la mano, así que adelante, Calla. No, yo solo para saludar una vez más a Manu y a todos. No, y me parece falta una referencia. Vos hiciste un trabajo, Manu, de modelos lineales. Sí, lo mencioné al momento de referencias para el modelo. Lo que puse al final era Porque como esto es una... referencias para la persona curiosa. Entiendo. Porque esto es una generalización de este trabajo, en algún sentido, ¿no? Bueno, yo leí los dos primeros capítulos. Es más que mucha gente. Previo al libro está el artículo famoso que dio origen al libro luego, que es de Probability Theory Relativity, que todo el volumen está en el artículo de cada gran. Yo leí directo de los libros. Me dijeron que los artículos son medio difíciles de leer, como que tuvo un proceso de digerir. De hecho, no lo puse. Un alumno de Talagrán, con el que publicamos este trabajo de regresión lineal, escribió otro libro que es además como las cosas más profundas de los trabajos de Talagrán en mecánica estadística, traduciéndole para los mortales. No sé si tiene algo nuevo, no me acuerdo, pero creo que no. Es simplemente Panchenko. No, y es un libro muy lindo el de Panchenko. Se lee más fácil. Una pregunta, hay un lambda que era de como el ruido. Como la relación señal-ruido. Pero en el modelo original, se hubiera creído que era la varianza del error en el modelo, digamos. Eso es lo que Aparece cuando especificas las funciones del GLM. Para lo otro que
el peso del prior no se diluye con las observaciones, es por la geometría del problema, digamos, como vas creciendo en dimensión. En verdad, crecer la dimensión como que también el peso, no es un problema de medida en alta dimensión, es eso. Es que es eso, sí. Es que al tener, si querés, así, la forma en que yo lo pienso con los dedos es, en el límite, cada uno de los exponentes, ¿cómo crece? Si estás en un problema que no es este régimen proporcional, el peso del prior no crece. Y la log verosimilitud te va creciendo linealmente con el número de observaciones. Con lo cual, al final, la medida tiene la forma de la log verosimilitud. Es como que el otro se quedó. También estos problemas, el número de coordenadas te crece, entonces el prior en su conjunto de todas las coordenadas también crece linealmente. Entonces hay un balance entre los dos aportes, y ninguno le gana a ninguno. Bueno, ¿no hay más comentarios? Le agradecemos a Manu de nuevo. Había puesto estadía, así como es lo que decía nosotros. Nosotros tenemos Vamos. este año con nosotros. Déjame dejar de grabar y empezamos a hablar mal.